que ya podemos iniciar. ¿Listo? Sí, muy buenas tardes a todos los miembros que componen este foro tecnológico. Hoy contamos con nuestra invitada especial, la licenciada Jessica Hidalgo, quien en su formación personal mantiene un doctorado en ciencias de la educación en la Universidad UNACHI. Posee también una maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional. La misma tiene un posgrado en Derechos Humanos y Constitucional, cursó una inducción y participación, fundamentos legales y aplicación de la metodología de lectura y escritura del idioma NAVE. Tiene una maestría en docencia superior, posgrado en docencia superior, posgrado de investigación, vicerrectoría de investigación y posgrados de la UNACHI, un posgrado de formulación, evaluación y administración de la Universidad Tecnológica de Panamá, Centro de Lenguas, curso de inglés, así como también en la Universidad Caribe, curso preparatorio para corredor de seguros, ramos generales y personales, licencia de corredora, curso de corredora y demás. Bueno, licenciada Hidalgo, un gusto tenerla en este foro tecnológico de la Academia Guía, del grupo Guía. Eh, Tengo el agrado de presentarla y dejarle el espacio para que entonces nos pueda nutrir en cuanto al tema de las sociedades de emprendimiento, que creo que están mucho de moda ahora después de la pandemia o que escuchamos por primera vez el término emprendimiento a raíz de la pandemia. Así que es un gusto tenerla aquí en la tarde de hoy y los micrófonos y las pantallas son todos suyos. Muy buenas tardes, Elvis. Muchas gracias por la invitación al Grupo Guía. Siempre estamos tratando de estar aquí disponibles para colaborar con la parte de docencia de todas las nuevas leyes. En este caso, estamos actualizando la información que dimos en el año 2021, cuando surgió por primera vez todo este tema de la ley de emprendimiento. Ahora, pues, nos pareció importante recapitular la información vertida anteriormente y agregar, pues, la actualización a lo que es este tema. Voy a empezar a compartir mi pantalla, entonces. Por favor, me comentas si se puede ver. Sí, correcto, licenciada. Muchas gracias. Aquí está mi presentación, entonces, nuevamente, Ley de Sociedades de Emprendimiento, oportunidad para los emprendedores panameños. Vamos a hablar un poquito, vamos a dividir esta presentación en dos partes. Pues la primera es haciendo un poco de recuento de qué es la Ley de Sociedad de Emprendimiento y por qué es necesario que tengamos conocimiento de esta nueva herramienta. Y la segunda parte es un poco más práctica, directamente en la página de la AMPIME, para que tengamos el primer contacto con la creación de estas sociedades de emprendimiento. Esto es una noticia del año 2021 en el que nos hablaban de que unos 2.700 restaurantes habían cerrado por la pandemia según la Asociación de Restaurantes. Como lo has comentado recientemente, Elvis, es importante vincular lo que es el surgimiento de esta normativa con la pandemia y la crisis que tuvimos a nivel de mercado laboral post-COVID. Ya poco queremos hablar al respecto porque es algo que definitivamente como sociedad debemos ir superando y tenemos que entender que la realidad es muy distinta y que las tendencias a nivel internacional van de mano con el tema emprendimiento. Así que lo explicamos un poco para que se entienda que es la génesis de este proyecto y de la aceptación masiva que tuvo en su momento, ya que a diferencia de otras normativas, esta ley fue aprobada unánimemente en la Asamblea Nacional. Después de haber sufrido varios reveses, sobre todo por la parte financiera que estaba prevista en la parte, en el tema legal. Como les comentaba, este video inicial está en la página de YouTube de Grupo Guías y se llamaba Conociendo las Sociedades de Emprendimiento. En la parte de abajo les dejo el link también y es consultable para conocer un poquito más a profundidad los detalles de la generación de esta normativa. Vamos a hablar un poquito acerca de, pues, como ya estábamos explicando,
la génesis de todo esto. Y es que para el año 2020 se dio una explosión con el tema de el desempleo y la tasa de población desocupada, llegando a unas cifras muy preocupantes a nivel internacional. Y esto llevó pues a que se sintiera y se viera más palpablemente lo que es el problema del empleo digno, la informalidad, y empezaran a crecer las dudas y las preguntas sobre el tema emprendimiento, ¿no? Se sabe que en estos últimos años la cantidad de personas que han entrado a sectores como el sector público es mínima, y que existen mucho menos empleos de los tradicionales que se daban dentro de las empresas privadas igualmente. Entonces, también al bajar el valor adquisitivo por el tema de inflación en toda América Latina, sabemos que es momento de generar nuevas perspectivas y de no quedarnos nada más con lo que teníamos originalmente, de que estudio y me voy a conseguir un buen trabajo, o me preparo para ir voy a la universidad y espero tener un trabajo. No, definitivamente nuestro abanico de oportunidades tiene que ampliarse, y tenemos que aprender a ver en el emprendimiento nuevas oportunidades. Un tema muy triste es que en el momento en que la persona emprende realmente se encuentra o se encontraba muy solo, ya que nadie estaba pensando en que una persona cuando estaba emprendiendo su negocio tenía gastos iniciales muy fuertes. Estamos hablando de que para la creación de una sociedad anónima aproximadamente estamos hablando entre 1.500 y 2.000 dólares en gastos para poder empezar un nuevo negocio. Aparte de que teníamos todos los gastos de tasa única anual y los gastos de agente residente. Y por esto entonces ha sido muy importante para poder revitalizar el tema de los emprendimientos, lograr entonces un mecanismo que permitiera que los requisitos mínimos para empezar un negocio fueran mucho más viables y fueran mucho más económicos. ¿Quiénes están emprendiendo en nuestro país? Según esta encuesta realizada en el año 2020, tenemos que las mujeres son las que están más enfocadas al tema de emprendimiento, y también vemos una brecha generacional que es muy importante destacar entre las personas de una cierta edad, aproximadamente 60 años en adelante, que manejan menos los dispositivos electrónicos, y las personas más jóvenes. Sin embargo, encontramos una mayor creación de nuevos negocios como emprendimiento en mujeres de aproximadamente 40 años, 30 años, que en mujeres o hombres de la tercera edad, por ejemplo. Y tenemos una mayor tendencia también acerca de las personas muy jóvenes que entienden que es posible que para los trabajos que se han estado preparando no haya la oportunidad de ingresar laboralmente, y están buscando nuevas oportunidades, nuevas opciones dentro de los emprendimientos. Veamos un poco, ya hablamos acerca de que las mujeres son las que principalmente generan estos emprendimientos, y vemos algunas de las razones por las cuales las mujeres o los hombres abandonan sus emprendimientos o sus negocios. Vemos que el 51% de las personas dicen que no era rentable, esto el 51% de las mujeres versus el 43% de los hombres. Esto nos quiere decir que hay una brecha en cuanto a la educación financiera que no permite que esta mitad de la población entienda que el negocio simplemente no era rentable en el momento en que se empezó a crear. Problemas para obtener financiación, definitivamente que sobre todo si el negocio es informal va a existir esta brecha para poder obtener financiación, y es uno de los motivos por los cuales se da el cierre de estos negocios. Encontró otra oportunidad de negocio. El cierre fue planificado con antelación muy poco. Solamente el 2% del grupo entrevistado pudo decir que el cierre fue planificado con antelación. Jubilación también encontramos que es un margen muy pequeño. En el caso de mujeres y hombres, cuando hablamos acerca de motivos personales o familiares, vemos que el 27% de las mujeres dijeron que había sido por motivos familiares o personales.
entendamos en este punto que la mujer está también con otras situaciones en el hogar, sobre todo en la pandemia de COVID, que también era necesario que se hiciera un seguimiento de los hijos, de las tareas escolares y de otros temas que necesitaban la atención de la mujer en este caso. Un incidente o problemas fiscales, gubernamentales, burocracia, entre otros. ¿En qué entonces nos dice esta encuesta de Ciudad del Saber del 2022 que están empezando a emprender los panameños? ¿Cuáles son las actividades empresariales que se realizan? Y vemos que repunta lo que es el comercio al por menor, los hoteles y los restaurantes. Esto quiere decir que hay que dar un énfasis muy importante a la industria turística, que va a venir a suplantar los ingresos que hemos perdido por el tema de la industria minera, que ya no vamos a tener, pero que nuestro verdadero valor es la industria turística. Es uno de los principales objetivos que podemos alcanzar fácilmente. Otro que vemos aquí es servicios profesionales, gobierno, salud, educación y servicios sociales, información y comunicaciones, transporte y otros. Y vemos entonces que existe una alta tendencia a la creación de nuevos emprendimientos. Vemos esta gráfica donde se nos explica que antes del 2019 existía un problema ya con el tema de los nuevos emprendimientos y que se estaba buscando desde esta época, antes de la pandemia, este empuje que requerían los emprendedores para poder llevar adelante sus emprendimientos. Ahora sí entremos un poco más en lo que es per se nuestra ley de sociedades de emprendimiento, que como les comentaba es la ley 186 del 2 de diciembre del 2020. Esta ley posteriormente fue reglamentada mediante el decreto ejecutivo 93 del 20 de agosto del 2021. Esta ley nos habla de algunos términos comunes, nos habla del estatuto tipo, que viene siendo como el pacto social anteriormente en las sociedades anónimas, el procedimiento de constitución, el objeto social, prohibiciones, límites de ingreso y estas cosas de las que vamos a estar conversando en este espacio. Dentro de algunos de los términos comunes que encontramos en esta nueva ley, vemos el surgimiento del término emprendedor, lo que podemos considerar como un emprendimiento, lo que es un estatuto tipo, que lo vamos a ver un poco más adelante, que se considera una innovación, a qué podemos llamar microempresa y hasta qué punto encontramos esta división entre lo que es la microempresa y la pequeña empresa, redes de emprendimiento, sociedades de emprendimiento y lo más importante que vamos a destacar en muchas ocasiones en este conversatorio es acerca de la ventanilla única de emprendimiento. Entonces, ¿qué son las sociedades de emprendimiento? Es un nuevo tipo de persona jurídica que representa un vehículo jurídico que facilita la formación de empresas mediante un sistema simplificado de registro, otorgando incentivos fiscales a los emprendedores que las crean. Esto lo dice el artículo primero de la ley 186 del año 2020. Se busca entonces la creación de procesos, productos o servicios innovadores o que representan creaciones de valor o beneficio social. Surge aquí una importante definición que también nos sirve académicamente acerca de a quién consideramos un emprendedor y qué es el emprendimiento. El emprendedor entonces es la persona natural que realiza actividades económicas, creadoras, innovadoras y otras formas de crear e identificar las oportunidades de negocio. Y el emprendimiento viene siendo el esfuerzo individual o asociado creador de procesos, productos o servicios innovadores, convencionales, artesanales o de beneficio comunitario para satisfacer sus necesidades de ingresos personales o de los miembros de la sociedad, al propio tiempo que aporta valor social y empleos. Hay muchas preguntas con respecto a la parte que se explica como el producto innovador o qué es una innovación o si mi producto no constituye una innovación, estoy fuera del paraguas de acción de la ley de sociedades de emprendimiento. Y bueno, veamos un poco lo que es el concepto de la innovación per se. Y nos dicen que es la creación o modificación de procesos, productos o servicios en el que el medio para crearlos o el resultado es novedoso. Si mi
mi empresa, mi emprendimiento no es innovador, igualmente, si no está taxativamente dentro de las actividades que están prohibidas por la normativa, perfectamente, aunque no sea un producto innovador, puede acogerse a este sistema de ley de sociedades de emprendimiento. El ámbito de aplicación en el artículo 2 nos dice que esta ley es aplicable a todos los emprendimientos que, sin ser necesariamente innovadores, representen creaciones de valor o beneficio social y económico a nivel nacional, cuya actividad se dé dentro de la República de Panamá. ¿Cuántas personas entonces necesitamos para la creación de una sociedad de emprendimiento? El artículo 5, en ese sentido, nos explica que deben ser de 2 a 5 personas naturales. Esto es sumamente importante porque no pueden participar personas jurídicas dentro de la creación de una sociedad de emprendimiento. Deben ser mayores de edad, de cualquier nacionalidad, pero que estén domiciliadas en la República de Panamá. ¿Qué quiere decir esto? Y ya hemos consultado bastante al respecto. Estamos hablando de personas que tienen un carnet de residencia permanente con la letra E al principio. Las únicas personas que pueden participar dentro de la sociedad de emprendimiento. Ninguna persona natural que previamente forme parte de una sociedad de emprendimiento podrá pertenecer a otra sociedad de emprendimiento. No se limita la facultad de pertenecer a otro tipo de persona jurídica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo tengo una persona natural, pero también quiero tener una sociedad de emprendimiento, perfectamente puedo hacerlo. Si yo tengo una sociedad de emprendimiento y quiero tener también una sociedad anónima, perfectamente puedo hacerlo. Lo que no puedo hacer es pertenecer a 2 sociedades de emprendimiento a la vez. Entonces, un tema sumamente importante es el tema de los márgenes de ingreso y de cuando hablamos de la microempresa y de la pequeña empresa. Hemos hecho esta pequeña ilustración donde nos explican que la microempresa es hasta $150,000 de facturación bruta por año fiscal y la pequeña empresa es desde $150,000 hasta $1,000,000 de facturación bruta por año fiscal. Estas, la microempresa y la pequeña empresa, van a estar bajo el paraguas de las sociedades de emprendimiento. La mediana empresa queda totalmente fuera del rango de la ley de sociedades de emprendimiento. Es decir, si tienen más de $1,000,000 anuales, queda fuera del rango de la ley. Nos habla la norma acerca de la unidad económica formal o informal que genera ingresos brutos o facturación anual hasta la suma de 150,000 balboas. Y la pequeña empresa viene siendo la unidad económica que genera ingresos brutos o facturación anual desde 150,000 balboas con 1 centésimo hasta 1,000,000 de balboas. Aquí hay una importante distinción también para la parte de la aplicación de los beneficios de la norma, ya que la microempresa, como requiere más ayuda para su creación, tiene la exención del impuesto sobre la renta en los 2 primeros años y para el caso de la pequeña empresa que genera de 150,000 a $1,000,000, se manejan con una tabla para efecto de una deducción de este impuesto que se debe pagar, a diferencia de la microempresa. Hablemos un poco de lo que es la ventanilla única de emprendimientos. Este viene siendo el espacio físico y virtual adscrito a la Autoridad de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, AMPIME, que concentra en una sola sede toda la información, procedimientos y trámites de las distintas entidades involucradas en el funcionamiento, actualización, transformación y terminación de las sociedades de emprendimiento. Me voy a salir un poquito aquí de esta presentación para explicarles in situ ya lo que es esta parte de la ventanilla única de la AMPIME. Yo estuve trabajando en una sociedad de emprendimiento para poder mostrarles a ustedes cómo se hace y desde dónde. Esta es la página de AMPIME. ¿Me pueden verificar si la pueden ver en la pantalla? Sí. Perfecto. Ok, vamos a estar entonces en la página de AMPIME. Tenemos que crear un perfil
Y dentro de este perfil es muy importante que tengamos a mano la cédula de identidad personal de al menos las 2 personas que van a ser los primeros signatarios de este documento y un recibo de electricidad de cualquier servicio donde se establezca la dirección de cualquiera de las 2 personas, no importa que no tengan un local comercial. El nombre comercial de la sociedad tiene que ser, no puede ser parecido en un 90% a cualquier otro nombre que se encuentre ya registrado en la República de Panamá o internacionalmente. Y tenemos aquí lo que es un capital social. Este capital social, al igual que en las sociedades anónimas, es un monto estimado y no tiene que ser depositado ante ninguna instancia, porque es importante que tengamos claro todo este tema, ¿no? Nos van a preguntar el objeto social específico, o sea, a qué se va a dedicar. Y aquí es muy importante destacar que son actividades muy específicas. No es como en las sociedades anónimas que yo puedo decir que me dedico a limpiar piscinas y a pintar cohetes, pero que también horneo pasteles. Aquí tiene que ser muy específica la función a la que me voy a dedicar. Y tenemos un listado, sin embargo, hemos hecho también la salvedad ante la entidad de que las actividades que están marcadas como prohibidas todavía aparecen dentro de este listado, por lo cual tenemos que estar muy claros en la parte de las actividades permitidas y las actividades prohibidas, de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Nos permite la opción de escoger si vamos a tener agente residente o no. Si vamos a tener agente residente, necesitamos la copia de la idoneidad del agente residente que vamos a utilizar. En este caso, soy yo misma. Entonces, el domicilio de la sociedad, que puede ser la dirección de cualquiera, y vamos entonces a la parte del listado de socios, donde vamos a ver los beneficiarios y el monto de la cantidad de acciones que se van a estar trabajando en ese momento. El valor de las acciones se establece desde aquí también. En este caso tuvimos algunas correcciones porque realmente lo estaba haciendo con propósitos educativos para poder explicarles a ustedes un poco más acerca de todo este tema y lo sencillo que es abrir realmente una sociedad de emprendimiento. Entonces, esa que acabamos de ver es la ventanilla única de emprendimientos. Es realmente una herramienta muy fácil de utilizar, en la cual toda la información que nosotros vamos a ir subiendo se nos va a hacer como una especie de cuestionario, y este cuestionario posteriormente se va a convertir en nuestro estatuto tipo. El estatuto tipo viene siendo como nuestro pacto social. Aquí pueden ver la información específica, y este estatuto tipo nos los va a tirar el mismo sistema luego de que nosotros vamos llenando todos los campos que nos va pidiendo la página de AMPIME. El estatuto tipo posteriormente, cuando está aprobado, porque las actividades son correctas, se ha hecho la correcta revisión de todos los documentos aportados, posteriormente lo llevamos a la notaría de nuestra preferencia, y pues allí nos van a cobrar entre 80 y 100 dólares dependiendo los cobros normales de la notaría. En el registro público se nos van a cobrar aproximadamente 60 dólares, y en todo caso se espera que estas sociedades de emprendimiento, los gastos que se generen no vayan a ser superiores a 250 dólares. A diferencia de las sociedades anónimas, que como estábamos hablando originalmente, pueden estar entre 1.500 y 2.500 dólares. Estamos hablando de que es el 10% aproximadamente del gasto que vamos a hacer, y eso es realmente beneficioso para una persona o un grupo de personas que están empezando en esta gestión de poder empezar una nueva empresa. Hablamos entonces ya de lo que era la ventanilla única de emprendimiento, y vamos a ver entonces el documento que les mostré, pero vamos a describirlo acá, que es el estatuto tipo. Es el pacto social simplificado para la constitución de una sociedad de emprendimiento. ¿Dónde puedo conseguir el modelo? Bueno, como les estaba explicando, vamos llenando los campos que nos va pidiendo la página de la AMPIME, y ellos nos van a dar al final un documento que podemos incluso descargar en PDF, que es el modelo estándar del estatuto que va a estar disponible en la ventanilla única de emprendimiento, a fin de facilitar la creación de este documento por parte de los participantes.
¿Cuál es el contenido de este estatuto tipo? El artículo 7 de la ley establece 11 puntos que debe contener el estatuto tipo. Como ya lo vimos en el que les mostré, estamos hablando de lo básico: nombres, domicilio, documento de identidad, correo electrónico de los suscriptores, que van a ser los socios y beneficiarios finales de la sociedad. Y aquí se incluye la declaración jurada, nombre de la sociedad en cualquier idioma que no se preste a confusión con abreviación, que indique que es una sociedad de emprendimiento. El objeto social específico, que serían las actividades que les mostré también en la página: nombre, domicilio, documento de identidad y correo electrónico del administrador y de cada uno de los administradores. Nombre, domicilio, documento de identidad y correo electrónico del representante legal, si es distinto del administrador. Monto del capital social autorizado, el domicilio de la sociedad, la designación del agente residente en caso de que los socios lo deseen, y la declaración de que la sociedad solo puede operar en la República de Panamá. También cualquier otro pacto lícito que se quiera exponer dentro de esta situación. Dentro de este diagrama está presentado el flujo de lo que es desde que nosotros empezábamos con el tema de la creación de la sociedad de emprendimiento. Nos vamos primero, como les mostré, a la página de AMPYME, que es la ventanilla única de emprendimiento. Y ahí entonces vamos a trabajar en nuestro estatuto tipo, y tenemos que presentar, como les decía, copia del documento de identidad personal y constancia del domicilio de los socios. Es lo más importante cuando nos vamos a sentar a empezar a desarrollarlo, tener a mano estos documentos. En el caso de que vayamos a agregar a un abogado, un agente residente dentro de la sociedad, es importante también tener copia de la idoneidad. La autenticación del estatuto tipo se cumple en base al artículo 1765 del Código Civil. Vamos normalmente a la notaría de nuestra preferencia para que lo eleven a escritura pública. Posteriormente se realiza la inscripción del registro público, que le otorga la personería jurídica al ser inscrita. Nosotros vamos a encontrar posteriormente nuestra sociedad de emprendimiento dentro del área de las sociedades mercantiles, pero la diferencia va a ser que en vez de ser una SA va a ser una SE. Esta misma ventanilla posteriormente genera lo que es la inscripción en la Dirección General de Ingresos, y allí se genera el registro único contribuyente de esta sociedad. Se emite lo que es el aviso de operación basado en las actividades declaradas por los suscriptores. Toda esta parte, después del registro público, la va a realizar directamente lo que es la ventanilla de AMPYME. Se hace el registro empresarial en la AMPYME, que es un registro que también es automático, y de último es un sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de las personas jurídicas, que es el que se va a mantener en la sociedad. Ok, esto es lo más importante, porque de repente alguno de nuestros espectadores estará pensando, bueno, de repente mi actividad se podrá o no se podrá. Lastimosamente para nosotros los abogados, por ejemplo en mi caso, yo soy, aparte de abogada, soy corredora de seguros y de bienes raíces, y ninguna de las actividades que tengan algún mandato o que tengas que ejercer un poder de alguno de tus clientes puede estar incluida dentro de esta normativa. Así que para efectos de bufete jurídico no funciona. Y hay aquí algunas de las otras prohibiciones que tenemos. Dice el artículo 12 que el objeto social de las sociedades de emprendimiento que no podrán tener por objeto social las siguientes actividades. Las actividades de sujetos obligados no financieros, según el artículo 40 de la ley 124 del 2020 o concordantes. Actividades reguladas con requisitos previos, aquí estamos hablando de todo lo que tenga que ver con expendio de licor, con hoteles, con cierta clase de funcionamiento que requiere alguna especie de requisitos previos, también como licencias para poder funcionar, y lo que es planificación y previsiones financieras. Las presentaciones son herramientas de comunicación, no. Las sociedades de emprendimiento no podrán tener por objeto social estas actividades, entonces, dentro de lo que estamos excluidos y muchas de nuestras actividades como abogados. Entonces,
A pesar de esto, es muy amplio el número de actividades que se pueden realizar y que van a tener un beneficio directo de estas exenciones y de todas las ventajas fiscales y de creación que permite lo que es la sociedad de emprendimiento. Algunas de las ventajas entonces es que los trámites son 100% digitales y como estamos hablando originalmente en el tema de la brecha de edades y todo este tema, pues es muy importante incluir a la población mayor también que maneja poco los medios digitales, ya que es sumamente importante que estas personas puedan también lograr estos beneficios. Puede que para nosotros sea una ventaja que los trámites sean 100% digitales, pero hay otras personas que por estar quizás viviendo en un área muy remota donde tienen mala conectividad, también se le haga muy complicado la creación de una sociedad de emprendimiento porque el trámite es 100% digital y en su defecto tendría que venir a personarse a la ventanilla única en AMPIME, que hay una en cada provincia, para poder hacer los trámites personalmente, pero igual la parte digital está siempre presente y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Rapidez en los pagos. Esto tiene que ver sobre todo con el hecho de que cuando uno es una persona natural, o cuando eres un negocio pequeño, en muchos casos pasa que vas a presentar tu producto, digamos, en un supermercado o para algún cliente muy grande y este cliente te va a decir, bueno, te recibo el producto, pero te lo voy a pagar en 120 días. Entonces, ese factor es determinante para una empresa que está surgiendo y que definitivamente no tiene la liquidez para poder mantenerse por 120 días sin recibir el pago por lo que ha trabajado. Entonces, lo que es la sociedad de emprendimiento trae consigo también es que tanto el gobierno como las empresas privadas tengan la obligación de hacer el pago a la sociedad de emprendimiento en un plazo de máximo 30 días calendario. Y si no se cumple ese plazo, entonces se adquiere la obligación de pagar un interés del 1% mensual a lo que es la sociedad de emprendimiento encima del pago regular que se ha pactado. También existe un incentivo en las contrataciones públicas que hace que las sociedades de emprendimiento sean preferidas a cualquier otro participante en actos públicos. Los beneficios económicos, pues ya estuvimos hablando un poquito acerca de ellos y es que los gastos de constitución son aproximadamente $250 para la creación ya de esta sociedad de emprendimiento. Hay una exención del pago del impuesto sobre la renta por los primeros 2 años, y exención del pago de la tasa única por 4 años y puede recibir donaciones anuales hasta de $10,000 por cada socio. También tenemos un tema muy importante que tiene que ver con nuestra cultura de emprendimiento y es la parte de capacitación y acompañamiento, ya que se realiza pues un importante acompañamiento a los emprendedores y también se está buscando más adelante lograr conseguir préstamos especiales para las personas que hayan empezado sus sociedades de emprendimiento. Como todo no puede ser perfecto, es obvio que necesitamos tener alguna clase de restricciones o de regulaciones y nuestra sociedad de emprendimiento debe mantener registros. En este sentido, hay 3 registros que debemos mantener en estas sociedades. Uno es el registro de participantes o de participaciones, perdón, que debe contener el nombre de las personas que serán socios, el domicilio, el número de participaciones, es decir, como el número de las acciones que tiene cada cual y las fechas de emisión de las mismas. Un registro de actas, que es donde van a reposar las resoluciones que hayan emitido los socios en nombre de la sociedad. Otro que es el registro de administradores, donde vamos a encontrar nombres, domicilio, fecha de nombramiento o remoción del cargo. Estos son pues básicamente los 3 libros o 3 registros que deben tener estas sociedades de emprendimiento. Otro tema un poco álgido también es en la parte de la facturación digital y transparencia. El artículo 25 nos habla acerca de que es obligatorio que como sociedad de emprendimiento tenemos que estar inscritos y eso se hace directamente al momento de la creación
de la sociedad de emprendimiento, que es la creación del perfil para la DGI, y vamos a tener que hacer todas nuestras transacciones, ya sea de entrada de dinero o de salida de dinero, que van a estar inscritas en el tema de la facturación electrónica de la DGI. Y se van a generar unos estados financieros que deben ser presentados una vez al año. Se deben realizar facturas de todos los movimientos, como les comentaba, ya sean ingresos o erogaciones, y si no se generan facturas en los 3 meses de la creación de esta sociedad, la sociedad queda disuelta de inmediato. En este tema de la factura electrónica, pues es de suma importancia destacar que cuando la persona inicia su sociedad de emprendimiento, no es necesario que vaya a la DGI ni a realizar otro trámite, además del de la ventanilla única, porque desde la ventanilla única se encargan de hacer también esta otra parte de la creación de la persona en la Dirección General de Ingresos y en permitirnos posteriormente empezar a facturar. Bueno, estamos en el artículo 27 de la ley y hablamos acerca de la finalización anticipada de los beneficios. Y es que si no seguimos los mandatos de la ley, podemos terminar en que se nos quite la posibilidad de mantener esta sociedad de emprendimiento. En el mejor de los casos, podemos hablar de lo que es el cambio a otra personería jurídica, que realmente es el espíritu de la ley. Esta ley busca que las sociedades de emprendimiento no sean sociedades permanentes, sino que más bien sean sociedades de transición, es decir, una sociedad de inicio, para que posteriormente migremos a sociedades anónimas. Entonces, una de la finalización anticipada puede ser el cambio de la personería jurídica, y esto se puede dar porque hemos superado el límite de los ingresos permitidos de $1.000.000 en la facturación anual, o decidimos pues hacer el cambio de la personería jurídica por cualquier otro motivo. Esto también, la pérdida de la condición de las sociedades de emprendimiento se puede dar por transgresiones a la ley, es decir, estar realizando actividades diferentes a las que nos fueron aprobadas, entre otras situaciones que se pueden dar, o por la disolución acordada por parte de los socios. Como hablábamos, este tema también tiene mucho que ver con la parte cultural, y es que realmente tenemos que entender los cambios generacionales, tenemos que entender también que la inteligencia artificial y otra parte de la automatización de muchas cosas nos van a llevar a que finalmente cambiemos en muchos sentidos. La pandemia ha hecho muchos cambios también en lo que es el reconocimiento de los emprendimientos y de que la gente conozca también sus capacidades. Y esto nos lleva a otra parte esencial de esta ley, es que busca cambiar esta cultura y generar lo que es una cultura de emprendimiento en el panameño. Y dentro de estas estrategias educativas, el artículo 31 habla de programas de formación, desarrollo de valores propios del emprendimiento, adecuaciones del plan de estudio y actividades que fomenten el emprendimiento, el fomento a universidades también, ya que tenemos que entender el emprendimiento como una nueva herramienta que tenemos para no depender de un trabajo fijo, para que nuestros hijos y todas las personas que están por venir entiendan pues que existen otras formas y que pues estemos más acorde con todo el desarrollo tanto de la civilización como del crecimiento de nuestro país. Acá pues esta es la misma estatuto tipo que les estaba mostrando originalmente, en el que pues tenemos algunas correcciones, y soy muy honesta con ustedes, ya que dentro de las correcciones que se me dieron era lo de la parte de las actividades, ya que dentro de la página, y esta es una de las cosas que más me llamó la atención, dentro de la página, cuando vas a la parte de las actividades, te da la opción de actividades jurídicas, de actividades inmobiliarias, entre otras, que realmente riñen en contra de lo que es
la misma sociedad de emprendimiento. Sin embargo, son cosas que entendemos que vienen de la misma novedad del sistema y que serán corregidas posteriormente. Pero realmente la experiencia ha sido muy enriquecedora poder participar en la creación de una sociedad de emprendimiento para ustedes y entender pues que realmente los términos quizás son un poco más extendidos de lo que se esperaba dentro de la ley, que estaban hablando de que en 24 horas más o menos se podía tener listo una sociedad de emprendimiento, pero realmente no, siempre que tengamos incluida la parte de notaría, la parte de registro público, estamos hablando obviamente de mucho más de una semana. Los montos sí se mantienen bastante reales conforme a lo pensado originalmente y hay muchas modificaciones, sobre todo con respecto a las actividades permitidas, porque tenemos un listado de actividades prohibidas, más no tenemos un listado de actividades permitidas que sobre todo se busca la incorporación de las personas que están en la .com, que están en la actividad tecnológica, entre otras situaciones que van a hacer que vaya evolucionando todo este tema legal. Y bueno, de mi parte, esta ha sido la presentación. Dejo el espacio abierto para cualquier pregunta o consulta que tengas. Te dejo el micrófono, Eli. Muchas gracias, licenciada Jessica. Excelente presentación e ilustración en cuanto a las sociedades de emprendimiento, las SE. Sí, nosotros acá mantenemos acá ciertas interrogantes por parte de los panelistas del foro, ya que usted sabe que el tema de sociedades de emprendimiento, como lo mencionamos al inicio, fue un término que surge en el panorama económico social a raíz de la pandemia producto del COVID. Sin embargo, nos llamó poderosamente la atención la acotación que usted mencionaba, que más que todo que nace o que se da esa génesis en ese momento, la finalidad o la naturaleza de esa sociedad es más que todo a nivel educativo para los jóvenes que cuando inician su faceta de trabajo, no prácticamente sean dependientes de un jefe, sino que ellos mismos tengan esa oportunidad de crecer y desarrollar ese talento. Otro aspecto también que nos llamó poderosamente la atención fue el término que cuando escuchas emprendimiento, lo primero que se te viene a la cabeza es innovación, pero usted mencionaba de que no necesariamente lo que yo voy a mencionar en mis estatutos tiene que ser algo nuevo, puede ser algo que sea modificable. ¿Usted nos Claro, pudiera explicar más ese temita ahí? Porque siento que ahí me están acá escribiendo que es donde quedaron un poco como que confundido en el tema de que claro. si yo tengo algo y quiero, por ejemplo, este bolígrafo, emprender, pero resulta ser que ya el bolígrafo existe, si yo le puedo poner bolígrafo Elvis y ya entro en una sociedad de emprendimiento. Ok, eso sí queda claro en la misma norma, creo que está en una de las diapositivas que pasamos por acá, y decía que no importa que no sea un origen nuevo, que no sea una innovación, que es la palabra que más le gusta utilizar, se busca fomentar las innovaciones, porque definitivamente todos nuestros países actualmente están trabajando en esa mira, en esa línea. Sin embargo, si no es una innovación, pero no está prohibida taxativamente, no hay ningún problema. Igual se puede acceder a la sociedad de emprendimiento. No sé si eso responde a tu pregunta o si hay alguna duda al respecto. Sí, me las están mandando acá, así que me dijeron que sí, está bastante comprensible ya el tema. Mira, Otro, no. eh, perdón, allí también hay actividades que están prohibidas, pero quedan como en una línea gris y después son aprobadas. Te explico, yo me dedico a la hostelería a pequeña escala, yo tengo hostal. Hostal está prohibido por la ley. Sin embargo, cuando yo estaba buscando dentro de las actividades, hostal para perros sí, hotel para perros sí, es lo que te estaba explicando de las líneas grises y sobre todo el hecho de que cuando tú mandas el estatuto tipo para la ventanilla única, hay un cuerpo de abogados que se encarga de revisar cada una de las solicitudes de estatuto tipo
y te llaman y te preguntan. En el caso que yo les estaba mostrando acá, es para un lote para campers, la que yo estaba haciendo, pero me llaman y me preguntan, no, yo veo aquí que tú te dedicas a otra actividad de hostales. Si te vas a dedicar a hostales, no puedes hacerlo por medio de esta sociedad. Pero si estamos hablando de que es un lugar para estacionar carros, que sean campers o lo que sea, eso sí. Si yo tengo un lote de estacionamiento, eso sí. Así que no hay una lista per se clara donde te vayan a explicar qué actividades sí, sino te van a explicar qué actividades no. Y tienes que hacer la solicitud para ver si la actividad pasa o no pasa. Claro, claro, entendemos. Licenciada, otra pregunta también que me hacen acá. Usted como conocedora de esta ley 186, si se le preguntara a usted cuál sería el beneficio principal, porque me imagino que tienen que haber muchos beneficios en realidad de Claro. lo que la ley de sociedades habla, pero el beneficio principal de lo que usted a través de su práctica ha ejercido versus una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad civil, ¿cuál usted consideraría que sería como el beneficio principal por el cual decir, yo quiero hacer una sociedad de emprendimiento? Bueno, te explico. Yo estoy buscando la manera de hacer una sociedad de emprendimiento porque me parece que los beneficios son muy buenos con la parte, primero para la creación. Estamos hablando de que un emprendedor muchas veces surge por necesidad. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo con $5,000 que me van a dar de liquidación de mi trabajo? Y se te van 2,500, por ejemplo, formando una sociedad anónima, haciendo todas las inscripciones ante todas las instancias y al final quiebras. Entonces, definitivamente que es mucho más provecho el que puedes sacar del dinero que tengas destinado para empezar una sociedad, puedes comprar más mercancía. Tienen una exención también de impuestos de importación para cosas que tienen que ver con tu negocio. Ok. Hay mucha gente que ahora se está dedicando a eso también. Los bajos costos, lo de que no tienes que pagar a gente residente necesariamente, porque incluso para nosotros los abogados es un dolor de cabeza también ahora este tema con tanto UAF y todas estas entidades encima de cada operación. Entonces, por eso es que han dejado estas actividades fuera. También lo del asunto de la tasa anual, lo del 1,5 del FESI, si vamos a pedir préstamos, también es muy, muy favorable. Si son préstamos arriba de $5,000. Y sobre todo, pues la capacitación constante. Si yo fuera emprendedora sin ser abogada, realmente no lo pensaría y esa sería la opción que yo tomaría para abrir una sociedad. Claro, usted mencionó algo que vamos encaminados a una pregunta para allá más tarde relacionado a la UAF y todas estas entidades que a los abogados hace un año nos llaman todos los días para que Exacto. actualicemos. La Sí. pregunta sería, ¿esta sociedad, por decirlo, tendría parecido las mismas obligaciones con esto de la Superintendencia de Sujetos Financieros No Obligados y la UAF versus las otras sociedades? Vamos a tomar como ejemplo la SA, que es la más común que se utiliza. La SNFO y el RUF me obliga a mí también, como no sé, usted lo mencionó, creo que en su presentación, a que yo tengo que mencionar o yo tengo que señalar quiénes son esos accionistas, quiénes son las acciones, quién es el mayoritario y todo esto. Claro, definitivamente esta clase de regulaciones internacionales a las que estamos sometidos y todo el tema de las listas grises, listas negras, listas de todos los colores, han obligado a que esta norma no pueda extenderse de cierta manera. Primero, que te limita a 5 miembros solamente, porque lo que se busca es tener lo más claro posible la definición del porcentaje de acciones o de participaciones, como le llama esta norma. Si te pasas de 5 personas, ya entra bajo el amparo de estas reguladoras y todos estos temas. Entonces, por eso, el abogado que es el licenciado Fernández, el promotor de la ley, trató de evitar
lo más posible que tuvieran esto, pero definitivamente que este porcentaje queda marcado al principio y hay que llevar los libros de registro, los 3 libros que son obligatorios. En el evento de que uno incumpla, también se puede ver sancionado con el cierre de la sociedad de emprendimiento si uno no tiene claramente definidos quiénes son los beneficiarios finales de todo lo que son las acciones dentro de la sociedad de emprendimiento. Me preguntan también, licenciada, que usted tocó el tema relacionado a los nacionales y a los extranjeros. Correcto. Mencionó que pueden ser objeto de, por decirlo, estos dignatarios extranjeros siempre y cuando mantengan un estatus migratorio de un permiso definido, un permiso Correcto. permanente, donde Sí, él tiene que tener E. O sea que si yo soy provisional, no puedo aplicar como así es. dignatario Mire, a la sociedad. eso lo tengo muy claro porque hice personalmente la consulta ante la ventanilla única, ya que en la norma dice originalmente los residentes domiciliados en la República de Panamá, extranjeros domiciliados en la República de Panamá. Sin embargo, uno tiene que ver cuál es el alcance, porque de repente si yo tengo una persona, un casado que tiene un carnet de trámite de 2 años, él considera que él es residente en la República de Panamá, pero todavía no es definitivo. Entonces, sí, con cédula E en mano se puede optar. Ok, si no, no puede optar como No, director. lastimosamente. Licenciada, y de los directores que usted mencionó, 5, esos directores también tienen que establecer el cargo que estarían dentro de ese ejemplo, Correcto. presidente, secretario, tesorero y todos los Así cargos que es. siempre. Hay que definir quién es el representante legal, porque esa persona va a ser las veces del abogado residente y le van a llegar todas las notificaciones y va a tener que estar pendiente de la presentación anual de los estados financieros de la empresa. Así que sí es bien importante definir al menos lo mínimo que se puede tener son 2 personas para repartir entonces estas funciones y que queden debidamente representados. Otro aspecto también que mencionó relacionado a un monto de $150,000 a $1,000,000. Esto es Ok. cuando mi sociedad de emprendimiento genera ingresos y no sé si comprendí en mal o qué fue, pero que esos $150,000 yo tengo que pagar algún tipo de impuestos a la DGI o algo o no guarda relación con esto. Sí, Sí. correcto. Sí, sí hay un dolorcito allí porque cuando es micro y genera menos de $150,000 al año, está totalmente exenta del pago de impuestos por los 2 años. Pero cuando ya subes a pequeña y generas entre 150,000 a 1 millón, hay una tabla con la que te van a tasar para el cobro de los impuestos, que es mucho menos que lo regular, pero sí no tiene una exención al 100% como la micro. Licenciada, y otra consulta, si mi sociedad empieza a generar ingresos y la finalidad de la misma, que es lo que buscan casi todas, que es esta bonanza económica, mi sociedad puede ser, o más que todo la pregunta sería, ¿esta sociedad de emprendimiento mantiene la misma ficción jurídica en el sentido de adquirir o realizar actos de comercio con personas naturales o con personas jurídicas? Ejemplo, compra, alquiler o en los estatutos de la SE no tiene esa capacidad de adquirir ese tipo de contrataciones con personas naturales o jurídicas. ¿Qué Definitivamente ha observado? que sí tienes derecho a realizar contrataciones jurídicas porque básicamente eso es lo que se busca, que el emprendedor se formalice y pueda ir ante el Estado y decirle, Estado, vengo a contratar contigo. Ujú. Entonces, también como te decía, el ejemplo básico de si yo vendo legumbres y le vendo legumbres a un supermercado grande y ese supermercado me quiere pagar en 120 días, yo le digo, no, yo soy sociedad de emprendimiento, me tienes que pagar en Claro. 30 días o si no me pagas el 1% encima de lo que vaya generando la factura. Así que sí se busca realmente es que le des la ventaja a la sociedad de emprendimiento para poder gestionar ante otras
otro tipo de sociedades. Lo que no Licenciada, pueden es ser parte de la sociedad. Por ejemplo, si ya, yo tengo una ajá. sociedad anónima, no puede ser parte porque solo pueden ser personas naturales. Licenciada, en la práctica, creo que los que hemos estado ejerciendo la parte comercial, hemos observado que las entidades bancarias, cuando se va a abrir una cuenta de una sociedad, le piden a usted hasta el récord del FBI y de todo lo que usted haya Sí. tenido antes. ¿Esta sociedad de emprendimiento mantiene esas mismas regulaciones en el sentido en su práctica que usted ha visto o es un poco más flexible el tema de la apertura bancaria para estas sociedades? Bueno, realmente apenas en el 2023 se crearon las primeras sociedades de emprendimiento, Mm, porque después de agosto del 2021, que salió la regulación, era necesario un periodo fiscal para poder entrar en funcionamiento con todo este tema tecnológico que trajo la ventanilla única, empleados nuevos, las capacitaciones y todo esto, porque esto es novedoso totalmente, y sobre todo la interconexión entre oficinas, para que esa ventanilla única fuera capaz de mandar información dentro del mismo AMPIME, dentro de la DGI y comunicarse con el registro público y todo esto. Entonces, esa parte todavía, digamos que es un poco prematura. No sabemos cómo va a ser el tema todavía con los bancos porque las primeras mm, SE no tienen ni el año, no tienen 2 años. Y el banco claro, lo mínimo que te va a esperar, te va a pedir es que tengas un tiempo de 2 años para lo que es adquisición de créditos. No creas que yo tuve la misma duda también con respecto a eso, pero quizás es un poco prematuro avanzar en ese sentido porque todavía no son lo suficientemente maduras para haber llegado a ese punto las que ya existen, por los temas que te estuve comentando. Por el tema del tiempo de implementación. Por eso es que tenemos esta reunión ahorita, porque queremos saber, oye, ¿qué pasó con las sociedades de emprendimiento? Ya se están haciendo y todo realmente en la vida real, a ver cómo es el trámite. Vemos unas brechas, la económica es la más importante que se mantuvo, que se han realizado las gestiones para que no se suba, porque a veces la gente se desencanta con ese tema. Me prometieron que no iba a pasar de $250. Bueno, más o menos tus gastos son $250 para la creación. Pero todavía no sabemos, tendríamos que evaluar un poco más a ver cómo los bancos van a recibir esta nueva figura. Yo también tengo la duda, no está por ningún lado en la norma prohibido que adquieran bienes, pero se está buscando que sea de carácter provisional. Entonces, ¿cómo va a ser provisional y va a tener bienes? Esa parte todavía queda mucha tela que cortar, ¿no? claro, claro. Bueno, licenciada, ha sido un gusto por parte nuestro de tenerla aquí en los foros del grupo guía de la sección de la academia, nutriéndonos con su pedagogía en cuanto a este tema innovador, que es la palabra ahora que nos ha gustado, Exacto. relacionada a las sociedades de emprendimiento. Ha sido un placer y esperamos o espero nuevamente verla por aquí para que nos siga nutriendo en cuanto a lo que es este tema tan interesante y que hoy en día, producto de la sociedad evolutiva y todas estas situaciones que fueron ocurriendo, llámese pandemia, la economía, cómo se mermó y esto, ha tenido el ser humano que prácticamente innovar en cuanto a este tema de sociedades de emprendimiento. Un Bueno, placer. ha sido un placer el mío también compartir con ustedes en esta tarde. Felicidades por todo lo que hacen y por permitir que cada vez más personas conozcan estos temas legales y bueno, siempre a la orden. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.